Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, genéticamente hablando. Genéticamente hablando. Buenas tardes, estamos de vuelta genéticamente hablando con las doctoras Beatriz Marcheco Teruel y con Patricia Ares Murcio. Vamos a hablar hoy de los 1000 días más importantes de la vida de una persona. Ahora, en esos 2000 días todavía el niño o la niña o el ser nuevo no tiene, digo niña, niño y ser nuevo porque me han hablado hasta de una variante muy moderna que ni ella ni él es L, ¿no? Algo así que claro. He oído. Pero bueno, esa criatura todavía no tiene conciencia de ser o sí. Esos 2 años, esos 1000 días originales de los que habla Betty, tienen también impacto en la psicología. Sí, claro, claro. Incluso se dice que las formas de apego o de relación interpersonal pasan mucho por la manera en que fue cargado, sostenido, cuidado, abrazado, y de ahí se habla de un apego ansioso cuando el niño no siente seguridad de la mamá o una mamá muy ansiosa o brazos muy ansiosos, donde tú a lo largo de la vida desarrollas un apego ansioso y no un apego seguro. O un apego ambivalente, que tienes este conflicto de proximidad-temor, que no quieres aproximarte y al mismo tiempo te quieres aproximar porque tienes miedo, desconfianza, lo que le llaman la confianza básica. Esa es la seguridad básica. Eso lo da los brazos, el lenguaje extraverbal, lo puramente vivencial. Pues el niño tiene un lenguaje preverbal, pero ese lenguaje preverbal tiene mucho que ver con la caricia, el abrazo, el cómo se sostiene, cómo se carga. Ese tipo de lenguaje es el que transmite a través de los órganos de los sentidos la seguridad o la inseguridad. Entonces son fundamentos muy básicos también para después lograr un desarrollo adecuado de las relaciones afectivas, de la socialización, de otros vínculos que no son directamente con los seres queridos. Es decir, consolida un montón de realidades psicológicas también estos primeros momentos. A veces no se toma muy en consideración que un bebé como que no sabe, como que no tiene conciencia, así el bebé sí va adquiriendo un lenguaje de seguridad. Incluso, por ejemplo, bebés de mamás sordamudas termina aprendiendo a ser más muecas que llorar con sonido, porque la mamá le está transmitiendo un mensaje de que ella lo carga o lo recibe cuando él hace movimientos y no tanto cuando hace sonidos. Es decir, que el niño se va percatando de ese entorno y va mostrando respuestas en función de la estimulación que se le va dando. Entonces es muy importante porque esos son los fundamentos o las bases para el desarrollo del psiquismo. Cuando te hablaba de ventanas de oportunidad única, es que este es prácticamente el único periodo de la vida del individuo donde todavía él no utiliza su voluntad para alimentarse, él es alimentado. Entonces tú tienes una ventana de oportunidad única porque tú tienes el chance de utilizar los nutrientes adecuados, el ambiente adecuado. Y le va generando un hábito. Y lo estás programando metabólicamente, o sea, le estás condicionando el desarrollo de condiciones o de una base única para evitar determinadas enfermedades más adelante. O sea, tú puedes programarlo metabólicamente porque hay una plasticidad tal que tú le desarrollas lo mismo gustos, motivaciones, que costumbres para alimentarse. Por ejemplo, un niño que a partir del primer año de vida come en una mesa familiar donde están compartiendo los miembros de la familia, donde no se ve televisión a esa hora, no es con el platico sentado frente a la televisión, donde tú dices, bueno, vamos a comer la fruta, si tenemos fruta, estos son los vegetales. O sea, tú empiezas a crear
un modelo en la alimentación y en el comportamiento, que por eso se llama que ocurren ventanas de oportunidades únicas, pero también en esto que decía Patricia de el desarrollo de seguridad o de inseguridad, tiene un impacto sobre el desarrollo del sistema nervioso de ese niño. O sea, ese niño no solamente será quizás un niño menos ansioso, sino será un niño más estable, más concentrado, más motivado, más seguro, satisfecho. ¿Entiendes? Cuando ocurren todos esos procesos pensados como parte de la responsabilidad que tienen los padres, la familia y la sociedad, porque tú ahorita decías, bueno, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo enseñamos a los padres? Yo creo que tenemos que empezar enseñando a los niños. O sea, que nosotros en las escuelas, desde las etapas tempranas de la vida, deberíamos tener asignaturas en los niños, como se da el mundo en que vivimos, o se da, no sé, naturaleza y demás. Deberíamos tener, como concebía Martí, a la escuela. Que la escuela sea de verdad la forja no solamente de un ciudadano instruido, sino de un ciudadano con una educación y una cultura, y como parte de esa educación está el cuidado de su salud. Claro. Si los niños que tienen como uno de los principales temas de juego en los juegos de roles, el ser mamá, el ser papá, el ser médico, el ser maestro, si yo tuviera una asignatura o un modo de enseñarlo, yo pienso que hasta desde el círculo infantil, al niño, ¿qué debe comer un niño pequeñito? Que el niño pequeñito lo que tiene que tomar es la leche de la teta de su mamá. Nosotros estaríamos haciendo conciencia desde etapas muy tempranas de la vida de la importancia de estos temas. Nosotros estaríamos preparando a individuos que tendrían un sistema digestivo con una microbiota acorde para que el sistema inmunológico esté óptimo en su formación, en su desarrollo, para enfrentar el desafío de las enfermedades infecciosas, por ejemplo. No solamente estamos hablando de hipertensión ni de diabetes. La prevalencia, por ejemplo, de la alergia en todas las poblaciones en la etapa infantil es de un 30 a un 40%. O sea, de 1 de cada 2 a 1 de cada 3 niños padece de alergia. Fíjate, ponte a preguntar en las personas que tú conoces. Esa proporción ha ido creciendo con los años. Ha ido creciendo porque ha ido creciendo la contaminación ambiental, la exposición a agentes que son alergenos, o sea, producen alergia. Y las alergias son también procesos inflamatorios en edades tempranas. O sea, y la inflamación es el principal enemigo de las enfermedades no transmisibles, porque las enfermedades no transmisibles todas tienen en su base. Cuando digo no transmisible, estoy hablando de todas las que no son infecciosas, ¿no? Claro. Diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, tienen en su base procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, o sea, y a largo plazo. Que como dice Patricia, no relacionamos a veces una cosa con la otra. Entonces, hasta que ocurren y ni siquiera... estamos observando que en las instituciones que se dedican al estudio de no de la enfermedad, sino de la salud, se está poniendo especial énfasis desde hace varios años el cuidado en esos primeros 1000 días de la vida por todos estos factores que hemos conversado aquí. Los cuidados desde el punto de vista psicológico, que al final es la conciencia quien determina la actuación de esas personas, la conciencia de riesgo, la conciencia, el conocimiento de qué es lo mejor, lo más útil para prevenir, o sea, con un fin preventivo, que es el de este programa nuestro, que estamos muy contentos de tener, es lo que va a determinar los cuidados que esa persona le prodiga en primera instancia su familia y después él mismo, pero que empiezan tan temprano en la vida. Si el niño comerá en la adultez los hábitos que le sean enseñados o inculcados desde los primeros momentos de su vida, desde el punto de vista alimentario. Ahora, el ADN, aquí frente al edificio de tu centro, hay una cadena dibujada ahí, diseñada, que es el ADN, ¿no?
que para mí siempre ha sido un misterio. Yo no soy experta en esos temas, pero hay rompimientos, tú hablabas ahorita, que podrían tener que ver con comportamientos, lo mismo que influyen en lo biológico que desde lo social. Sí, Cuando tú hablas de un rompimiento de esa cadena, ¿a qué tú te refieres? Nuestro ADN está constantemente dividiéndose. O sea, ¿por qué? Porque nosotros reemplazamos células de la piel. Por ejemplo, tú sales al sol, tú recibes las radiaciones, tú estás mudando. Muere una y nacen otras. Y vas reemplazando. Nuestros glóbulos rojos también se sustituyen. Nuestro pelo, hebras se sustituyen por otras hebras y van creciendo también. Todo nuestro organismo está programado para que constantemente haya un reemplazo, no los óvulos. Los óvulos son los mismos con los que desde que nacemos hasta que morimos. Ajá. Entonces, o hasta que los perdemos todos. Las neuronas hay cierta plasticidad y demás. Hoy se tiene otras investigaciones, pero también se plantea que mueren determinadas células y no se reemplazan, ¿no? Ahora, esos mecanismos están programados biológicamente, pero en ocasiones fallan. ¿Por qué fallan esos mecanismos? Bueno, porque usamos agentes que son demasiado agresivos. El alcohol es muy agresivo con el material genético. Los insecticidas o la exposición a contaminantes es muy agresivo con el material genético. El sol es muy agresivo con el material genético. Te estoy hablando que sin embargo es indispensable para el material genético. Es indispensable para sintetizar vitamina D que te protege. Lo que pasa es que la exposición en horas determinadas y demás, y además la cantidad que tú necesitas de sol que produce rompimiento de material genético, hay una programación biológica que determina que se une otra vez la cadena. O sea, está condicionado. Ahora yo me expongo a las radiaciones ultravioletas del sol, pero yo tengo mecanismos que reparan inmediatamente la cadena. Cuando fallan esos mecanismos, entonces se producen enfermedades como la de los niños que se conocen como los niños de la luna, que no pueden salir al sol. Que no pueden salir al sol porque ellos no tienen los mecanismos que te permiten reparar esas rupturas que ocurren con la exposición a las radiaciones ultravioletas que están presentes en el sol. Entonces, lo que estamos hablando, la alimentación es fundamental porque hay elementos de la alimentación que producen radiaciones, rompimientos de la cadena. Tú quieres un elemento más negativo que, por ejemplo, el uso de estos aceites donde se fríen muchas veces las papitas que tú comes o las frituras que tú ves que las personas venden por ahí en los carritos o en los kiosquitos, o los churros que se preparan y que hacen como una grasa que se usa una y otra vez. Eso es puro veneno. ¿Entiendes? O sea, hay un grupo de elementos en nuestra alimentación que agreden de tal forma al ADN y que están determinados por conductas sociales, porque bueno, el consumo de alcohol es una conducta básicamente social, ¿entiendes? Forma parte de no hay cantidad segura. Genéticamente hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. A mí siempre me da el temor de que como se encuentra placer en esas cosas, y nosotros estamos hablando de constreñirse, ¿cómo enfrentan tus pacientes, Patricia, cuando les dice cero alcohol? Claro. Cero prácticas nocivas. Claro. Que sin embargo son su fuente de placer. Claro. Evidentemente la conducta humana busca placeres, y a veces placeres inmediatos, y a veces a sabienda de que puede causar determinados daños, pues la gente se procura el placer y se justifica
dice la vida es una sola, las cosas, bueno, pues nada, no me va a hacer tanto daño. El ser humano encuentra formas de racionalizar esos accesos inmediatos al placer y no soslaya a veces estos elementos que tienen que tener conciencia del daño a largo plazo. Es decir, la madurez de un ser humano o la capacidad de afrontar la vida tiene que ver con sacrificar a veces placeres inmediatos por la satisfacción más inmediata, es decir, vivir bajo el principio de la realidad y no el principio del placer. Porque si tú conduces tu vida por el principio del placer, pues vas a tomar muchas decisiones que puedan afectar tu salud. Lo interesante que yo quería decir de estos 1000 días es que estos 1000 días está definido por otros. O sea que nuestra vida la decide la responsabilidad de otros. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, uno dice cuán responsable es uno al ofrecer una calidad de vida a nuestros descendientes o a las otras Pero, personas. ¿qué tiempo hace que se sabe esto de los 1000 días? Bueno, seguramente lo que pasa es que la salud uno se hace autorresponsable ya después cuando uno es adulto. Pero ya nos hicieron la programación completa. Nos programaron para que nos gusten estas cosas, para que tengamos efectivamente, práctica. Y entonces, claro, después es muy difícil renunciar a, bueno, hábitos de vida o estilos de vida familiar o a costumbres o tradiciones de placer y de felicidad muy arraigados en etapas muy tempranas de la vida. De ahí la responsabilidad a veces de los padres, ¿no? Sí. ¿Tú ibas a decir, Betty? No, yo iba a decir que tú tiene toda lógica tu preocupación. Nosotros no estamos hablando, tú dices, bueno, constreñir a las personas a consumir. Lo que pasa es que cuando tú haces eso con determinado con nivel de conciencia de cómo favorece o desfavorece a tu salud la práctica o no de tal elemento, bueno, tú mueves tu escala de motivaciones, de demás, y encuentras placer en no perjudicarte, ¿entiendes? Entonces, tú moderas tus conductas en función también del nivel de conciencia que tú tienes en relación, bueno, con que es mejor o no para tu salud. O sea, y eso es muy difícil, Patricia nos lo ha explicado muchas veces. Lo más costo efectivo es la educación y la aparición de conductas basadas en la conciencia de los individuos, pero es lo más difícil de lograr, porque modificar patrones conductuales es muy complicado. O sea, eso viene de una herencia cultural trasladada de generación en generación. Lo que le llaman cambiar la mentalidad. Sí. No, y hay muchos mecanismos de defensa, de racionalizar, de encontrar buenas razones para tú seguir haciendo cosas que no te hacen bien. Es decir, evidentemente lo mejor es que tú alinees tus objetivos de salud a lo que te hace bien, ¿no? A lo que te da a la larga una mayor calidad de vida. Pero efectivamente uno puede encontrar también muchísimos recursos. Yo he visto personas que le han restringido sus hábitos de vida cuando después de un infarto y después que se acomodan y que ya más o menos están bastante bien, vuelven otra vez a tomar y vuelven otra vez a fumar. La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, genéticamente hablando. ¿Por qué no hay, a lo mejor lo podemos proponer desde aquí y no sé qué éxito tendrá la propuesta, pero que pudiera existir una suerte de escuelas o de lugares en las mismas casas de orientación de la mujer, etcétera, donde las futuras mamás encuentren este tipo de información y sepan los 1000 días son claves para tu hijo, para su vida y para la de tus nietos posiblemente. Eso era parte del reto que hablamos creo que fue en el segundo o tercer, no me acuerdo bien, en uno de otros programas, de nuestra efectividad para diseñar las campañas o los modelos de educación para los diferentes públicos, porque a lo mejor una adolescente no va a ir a la casa de atención a la mujer o a la familia, a lo mejor es una aplicación en el celular. Correcto. ¿Entiendes? A lo mejor para un niño un dibujo animado.
A lo mejor para unos jóvenes es, no sé, en el marco donde ellos practican sus actividades de diversión más habituales, este mensaje. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, yo creo que tenemos el reto como sociedad de esto, que es un tema que en el que confluyen varias disciplinas, plantearnos la manera en que vamos a educar a nuestros diferentes sectores de la población para esto, porque además lo que sí es inevitable es que vamos en camino acelerado a una sociedad muy envejecida, y necesitamos que ese envejecimiento se acompañe de una calidad de vida que nos permita que las personas sean productivas hasta etapas avanzadas de la vida. Entonces, con el estado de salud que estamos teniendo, no llegaremos en esas condiciones en que el país lo necesita y la sociedad lo necesita a esos momentos de la vida. Bueno, y mientras falten recursos, el recurso humano, el recurso de nosotros mismos puede ser la respuesta. Gracias a las dos. Nos hemos pasado un poquito, espero que nos perdonen. Hasta el próximo miércoles, la doctora Beatriz Marcheco, la doctora Patricia Ares y yo soy Arlene Rodríguez Deribé. Los estamos invitando a seguir entrando a la cadena esa fundamental del ADN y todo lo que tiene que ver también con la práctica social que permita que las fracturas que se produzcan puedan ser reparadas en el camino de la vida. No sé si entendí bien, fíjate cómo me estoy metiendo en terreno que no es mío. Demetrio Villarrutia es el director, Joan Luis García el realizador. Hasta el miércoles que viene. Muy buenas tardes. Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surque el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla.